Los protestantes dicen, está escrito en la Biblia, quiere decir, es cierto, hay que cumplirlo. Para las personas incultas, sin conocimientos bíblicos, esto representa una grande trampa. Por ejemplo, tú eres católico. A ver, dime, cuando uno muere, ¿el alma muere o sigue viviendo? Y te dice el protestante, no, el alma muere, muere el cuerpo y muere el alma. Y te enseña la Biblia y te presenta 10 citas. El católico dice, ¿cómo? Vamos a ver la Biblia católica. Sí, la Biblia católica, vamos a ver la Biblia católica. Empieza a leer en la Biblia católica y dice lo mismo. La Biblia católica dice que el alma muere. Otro tema. Usted es católico. ¿Cómo llaman a Dios? Dios Padre. No. Dice los protestantes, nosotros vamos a enseñar, nosotros sabemos, Cristo, no sabes el nombre de Dios. Yahvé o Jehová es el nombre de Dios. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Lo dice la Biblia. El católico dice, no, vamos a ver la Biblia católica. Claro. Éxodo 3:14. Yahvé es su nombre. Listo, está en la Biblia. El católico se despista. A ver, ustedes católicos, ¿por qué cumplen el domingo y no el sábado? No, porque el domingo, así, no, la Biblia. Vamos a ver la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Sábado. Entonces, ustedes católicos andan muy mal. Ustedes católicos no saben. Ustedes católicos están enredados completamente. Muchos, al ver esto, de plano, se saben, de veras, la Biblia dice que el alma muere. La Biblia dice claramente el sábado. Además, la Biblia habla de animales impuros. Ustedes comen chicharrón, ¿qué pasó? Eso es grave. ¿Dónde el truco? El protestante te dice, está en la Biblia, pero no te dice dónde está en la Biblia, en qué parte de la Biblia. Lo que dicen ellos está en el Antiguo Testamento. Ellos no dividen la Biblia, dicen, está en la Biblia, nada más, es palabra de Dios. No, la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, la alianza que se hizo entre Dios y el pueblo de Israel. Nuevo Testamento, la alianza que se hizo entre Dios y la iglesia de Cristo. Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, Moisés, año 1250 antes de Cristo. Nuevo Testamento, con Jesús en la cruz. Pregunto a ustedes, ¿nosotros pertenecemos al Antiguo o al Nuevo Testamento? Vamos a hacer otro ejemplo práctico. El protestante dice, no, es palabra de Dios, todo es palabra de Dios. No se trata que es palabra de Dios, no se trata de esto. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Aquí en México, actualmente, ¿cuál es la constitución que rige aquí la nación mexicana? ¿Cuál es? ¿La de Porfirio Díaz o la del 1917? ¿Cómo? Pero aquí está escrito, dice 1892, una ley que firmó Porfirio Díaz. Es una ley de México.
Es una ley que vale, es una ley de México, dice Estados Unidos mexicanos. Claro, es una ley de México, pero que valió antes, pero que ahora ya hay otra ley. Esa es la ley que vale ahora, la que está de acuerdo a la Constitución de 1917, una ley que emana de los gobiernos que existen ahora, no los gobiernos de aquel tiempo, antes de la Revolución Mexicana. Lo mismo en la Biblia, hay dos testamentos, hay dos pueblos, hay dos leyes. No vas a decir, es palabra de Dios, no, esta palabra de Dios es para nosotros o para los que vivieron antes de Cristo. Ese es el problema, y los protestantes con esto engañan muchísimo. El católico no ha estudiado, no tiene preparación, por eso le toman el pelo. El católico piensa, como los protestantes, que está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es enseñanza, todo lo que está en la Biblia es para nosotros. ¿Hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Claro que hay una diferencia. Por ejemplo, Antiguo Testamento, ¿qué dice? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Nuevo Testamento, un solo Dios un solo Dios en tres personas. Hay una diferencia. Vamos a hacer otro ejemplo. Los animales impuros. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Levítico capítulo 11. Allá se dice claramente que no se pueden comer ciertos animales considerados impuros. Pero vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. El Testamento dice claramente podemos comer todo. Hay una diferencia. Podemos tomar el tema, por ejemplo, de la venganza. Uno te hace un daño, ¿tú cómo contestas? Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Nuevo Testamento, perdonar, olvidar las ofensas. Uno te hace un daño, ninguna venganza, nada. Amar hasta los enemigos. Entonces hay un cambio. Nosotros estamos obligados al Antiguo o al Nuevo Testamento. ¿Qué dice usted? En la Biblia encontramos dos leyes distintas, dos maneras distintas de ver las cosas, pero nosotros tenemos que aceptar ¿qué cosa? ¿Está claro? Sí, Pastor, diga. Yo quisiera que me aclarara una duda sobre el alma. ¿Muere o no muere? No muere. Bueno, tú, a ver, tú, ¿por qué tienes esta duda? ¿Cómo te sale esta duda? Pues porque los hermanos separados que me visitan en la casa, no sé de qué sectas, a qué sectas pertenezcan, siempre me han dicho que cuando el hombre muere, todo muere. Muy bien, mire, te voy a decir una cosa, yo te doy la respuesta, tú misma vas a encontrar la respuesta. En el libro que tú tienes, busca la palabra alma y allá está la respuesta, ahora mismo búscala. Fíjate bien, en este libro ustedes tienen el índice analítico por temas. Nosotros no podemos explicar todo palabra por palabra. Entonces, en el índice allá dice alma, dice testigo de Jehová, dice bautistas, dice zapatistas, dice infierno, purgatorio, cualquier tema. Y ustedes buscan allá y después encuentran la respuesta. Ahora vamos a ver, ¿qué encontraste ya? Lee. Sí. En el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23, dice: Dios creó al hombre para que no pereciera, y lo hizo inmortal como es él. También tenemos en el libro del Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7: El polvo vuelve a la tierra, donde estaba antes, mientras el espíritu es a Dios, porque Él es quien lo dio. También tenemos la lectura de Mateo 10, versículo 28. No teman a los que pueden matar al cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Y aquí hay otra lectura más de Lucas 23, versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro libro de la sabiduría, el capítulo 3, versículo 1. Las almas de los justos están en las manos de Dios,
donde no los alcanza ningún tormento. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 23, desearía partir y estar con Cristo. Muy bien, así que, ¿qué entiendes tú con estas lecturas bíblicas? Pues que el alma no muere, ¿verdad? Porque si no, San Pablo no hubiera dicho, desearía partir y estar con Cristo. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que podemos nosotros en la misma... Nosotros mismos tenemos que acostumbrarnos a no dejarnos despistar por los protestantes, tener un libro, tener algo que nos ayude. ¿Cuál es el valor del Antiguo Testamento? Dicen los protestantes, no, Jesús dijo que no vino a abolir la antigua ley, sino a cumplir. Claro, a completar, a perfeccionar, a profundizar. Por eso hay una diferencia. Pero ¿dónde nosotros encontramos el Antiguo Testamento ya perfeccionado? ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Precisamente, el Nuevo Testamento es la perfección del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver para nosotros entonces cuál es el sentido del Antiguo Testamento. En este libro, página 90, 4, el que encuentra la cita puede pasar adelante. El Antiguo Testamento es una forma de religión provisoria para educar la conciencia del pueblo de Dios hasta que viniera Cristo. Gálatas 3, del 23 al 26. Aquí en Gálatas 3, del 23 al 26 nos dice, como no había llegado la plenitud de los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe que se iba a revelar. Para todos nosotros ella fue la sirvienta que lleva al niño a su maestro. Nos conducía a Cristo para que al creer en Él fuéramos justos y santos por esa fe. Pero al llegar la fe, esa sirvienta tiene ya autoridad sobre nosotros. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Muy bien. Aquí vemos con claridad entonces cómo el Antiguo Testamento se parece a una sirvienta. La sirvienta manda al niño, pero cuando llegan a la escuela, ¿quién manda sobre el niño? ¿La sirvienta o el maestro? El maestro. La sirvienta del Antiguo Testamento. El maestro, el Nuevo Testamento. Número 5. El Antiguo Testamento presenta las sombras de la realidad que es Cristo Jesús. Aquí hay muchas citas que no vamos a leer todas. Si alguien encuentra alguna cita, pasa adelante inmediatamente. Antiguo Testamento, sombra, realidad, Nuevo Testamento. Vamos a escuchar. En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1 nos dice, a la religión de la ley se le entregó una sombra de los bienes por venir, pero no tiene las cosas reales con su forma propia. Por eso, continuamente, año a año, se ofrecen los mismos sacrificios, sin que nunca los asistentes lleguen a la perfección. Muy bien. Antiguo Testamento, sombra, Nuevo Testamento, realidad. Por ejemplo, sacrificios de la antigua ley. Cristo hace el sacrificio verdadero que quita el pecado del mundo. Tomamos el ejemplo de la serpiente de bronce levantada en el desierto, es figura de Cristo. Dice San Juan capítulo 3, versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. El maná del desierto es figura de Cristo, Eucaristía. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan verdadero bajado del cielo. San Juan capítulo 6 del 48 en adelante nos explica todo esto. Y tantas otras figuras, por ejemplo, el agua que salía de la roca. Moisés golpeó la roca y salió agua. La roca es Cristo. El agua representa al Espíritu Santo.
Y tenemos muchas otras figuras. Número 6. La ley del Antiguo Testamento obligaba solamente a los judíos que vivieron antes de Cristo. Al convertirse a Cristo, el judío ya no está obligado a la ley de Moisés, igual que nosotros, que no somos judíos. Si alguien encontró alguna cita, pase adelante. En Hechos 15, del 10 al 11 nos dice: ¿por qué pues ahora tientan a Dios? Porque quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos fuimos capaces de soportar. Muy bien. Aquí vemos cómo San Pedro dice que no hay que poner sobre los discípulos de Cristo una carga que ni los antiguos ni los mismos apóstoles lograron soportar el Antiguo Testamento. Estamos libres del Antiguo Testamento. ¿Otra cita? En Efesios 2:15 dice: eliminó la ley con sus preceptos y sus observancias. Al morir Jesús se acabó el Antiguo Testamento. Ahora tenemos otra cita importante, Gálatas 4:5. En Gálatas 4:4 también nos dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Esta cita bíblica es muy importante. Dice los protestantes: nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús. Jesús obedeció a la ley de Moisés, también nosotros. No es así. Aquí se dice: Jesús fue sometido a la ley para liberar a nosotros. Jesús fue circuncidado, el sábado iba a la sinagoga, pero no para que nosotros hagamos igual, sino Él fue el último en cumplir la ley de Moisés. Y con esto ya se acabó. Al morir Jesús en la cruz, se acabó el Antiguo Testamento.